Noticias Caracol, edición central. Buenas noches y mucha atención. La ofensiva naval y aérea de Estados Unidos contra el cartel de los soles entraría a la fase terrestre. El presidente Trump está considerando operaciones de este tipo en territorio venezolano. Juan Camilo Merlano nos amplía desde Washington. Juan Camilo. Alejandra, y es la ocasión en la que el presidente de los Estados Unidos es más contundente al respecto de futuras operaciones en territorio venezolano, posibles ataques. Dijo que ya los están mirando muy de cerca, que esto tras adelantar distintos bombardeos en contra de 5 lanchas en el Mar Caribe, 27 muertos. Recordemos, dice el presidente Trump, que ya se han logrado parar la mayor cantidad de drogas por vía marítima, que ahora las van a empezar a detener por vía terrestre. Además, confirmó que, en efecto, la CIA está autorizada por él para adelantar operaciones encubiertas en territorio venezolano. Donald Trump parece listo para dar la orden de acciones militares en territorio venezolano, bajo la justificación de parar el flujo de drogas. Ya casi las hemos detenido en su totalidad por el mar. Ahora lo haremos por tierra. El mandatario no especificó si se trataría de bombardeos como los que ya han efectuado contra 5 lanchas en el Mar Caribe, dejando 27 muertos. Una acción que defendió argumentando que la interdicción no sirve y que llevan 30 años incautando droga. Un escalamiento inminente que se da al tiempo en el que el mismo Trump confirmó que autorizó a la CIA a adelantar operaciones encubiertas en territorio venezolano, sustentado en la migración ilegal y cómo, según él, llenaron de criminales a los Estados Unidos. Pero además... La otra razón es por las drogas. Tenemos muchas drogas que están llegando desde Venezuela y muchas de las drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. Sobre el alcance de la operación de la CIA, le preguntaron a Trump si tenían autoridad para sacar a Maduro del poder. Es una pregunta ridícula que me hacen. No es realmente ridícula, pero ¿no sería ridículo que la respondiera? Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión. A propósito de esa presión, hoy se presentó un hecho inusual. 3 bombarderos estadounidenses B-52 volaron durante unas horas en círculos en la región de información de vuelo conocida como Firma Iquetía, muy cerca, suelo venezolano. En todo momento, las aeronaves mantuvieron encendidos sus radares, que fueron detectados por plataformas de seguimiento. Hay que destacar que, según información, el gobierno venezolano habría ordenado el despliegue poco después de que estos aviones, esos bombarderos de Estados Unidos, se retiraran, el despliegue de un vuelo de reconocimiento o rutinario de aviones F-16. Precisamente Nicolás Maduro reaccionó desde Caracas a la noticia de la operación, o más bien de la autorización a la CIA de que adelante operaciones encubiertas en territorio venezolano. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Cabe destacar que sobre la autorización a la CIA para adelantar operaciones encubiertas en territorio venezolano, le preguntaron al presidente Trump si era con el objetivo o si la CIA más bien estaba autorizada para sacar a Maduro del poder. Él dijo que era una pregunta ridícula, que no iba a responder, o que sería más bien ridículo si él respondía algo en ese sentido, pero que Venezuela está sintiendo la presión y que los demás países en la región están sintiendo también la presión por cuenta de este despliegue militar de los Estados Unidos, que, recordemos, ha establecido una base permanente en Puerto Rico con múltiples destructores, pero también el grupo anfibio Iwo Jima, conformado por 3 buques, así como también aeronaves, bombarderos, aviones de reconocimiento y de vigilancia, drones, helicópteros tipo Osprey, así como también Marines, un grupo élite del cuerpo de Marines de 4.500 efectivos, y estas operaciones ya han dado hasta ahora 5 lanchas bombardeadas con drones, pero también con misiles, y 27 muertos hasta este momento. También cabe destacar que, según reportes de prensa tanto de CNN como del New York Times, al menos en una de esas embarcaciones había colombianos y había salido de territorio colombiano. Habría sido, según información extraoficial,
la embarcación que salió o que fue bombardeada el día 19 de septiembre. Tras el daño eléctrico en la planta por la cual Colombia importa gas, hay preocupación por el suministro de este combustible. Vamos con Laura Rojas. Laura, ¿qué medidas tomó el gobierno? ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches. Mire, en medio del Congreso Nacional de Hidrocarburos, el ministro de Minas y Energía dice que si se prolonga esta falla, Ecopetrol debe entregar el gas necesario. ¿Cuál es la situación hasta el momento? Ecopetrol manifestó que el volumen de gas que entregó en estos 5 días hay un excedente, por lo que se espera pues este gas alcance por lo menos para 2 días de si persiste esta falla. Sin embargo, le preocupa lo que pueda pasar porque alcanza para muy poco. De otro lado, también acaba de confirmar SPEC, pues esta planta que entró a mantenimiento, abro comillas, se estima culminar la normalización de la operación mañana jueves 16 de octubre al finalizar la tarde. Pero ojo, es muy importante porque dice se estima, no lo está confirmando. Aquí todo el panorama de lo que ocurrió desde esta mañana. En la costa caribe colombiana, la planta de regasificación de Cartagena sufrió una falla eléctrica justo tras un mantenimiento preventivo, lo que amenaza con limitar el suministro de gas a las plantas térmicas de esa región. Entonces lo que se hace ahorita es extenderse paulatinamente las medidas que hemos mantenido durante 5 días para pues poder, insisto, cerrar satisfactoriamente el tiempo de mantenimiento. Ecopetrol ha aumentado la entrega de gas como resultado de estas disrupciones. Seguimos trabajando, ministro, desde Ecopetrol a marcha forzada, estresando nuestros activos, ministro, hay que decirlo, de manera quizás nunca antes vista en la historia de Ecopetrol. Sacrificando producción, apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas y haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad campos que en otros momentos se abastecían de gas para asegurar la producción. Entonces, todavía no podemos dar el parte de victoria. Gremios del sector advierten que la crisis en el Caribe pone de relieve la vulnerabilidad del sistema energético. Mientras no se resuelva el episodio urgente, se hace urgente diversificar las rutas y fuentes de abastecimiento para evitar que una sola falla presione al país entero. Hay preocupación porque en la medida que pasa el tiempo las cosas se van estresando aún más. Entonces, fíjate que hoy tocó salir, hoy a las plantas térmicas les tocó salir a conseguir gas otra vez porque tenía negociado contratos hasta el día de ayer o pues, había arreglos de contratos hasta el día de ayer y obviamente apenas pasa esto toca comenzar a buscar gas o el mismo gas o parte del gas que se había negociado durante el fin de semana, obviamente con las condiciones que ahora es un día hábil y que hay mucho menos disponibilidad de gas. Para 2025 ya se proyecta que una parte significativa del gas consumido será importado, lo cual intensifica la dependencia existente y reduce el margen de maniobra ante emergencias técnicas. Cada vez estamos más estrechos, cada vez estamos más frágiles desde el lado de suministro de gas, entonces digamos que no tenemos muchas alternativas. La alternativa es hoy la importación, pero tenemos solamente una planta de importación. O pues obviamente que otros usuarios de gas, caso Ecopetrol hoy en día, pues tenga que ceder su gas para que las térmicas no se apaguen. Durante la instalación del Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas instó a Ecopetrol a avanzar rápidamente con el proyecto de importación de gas de TGI vía Ballenas en La Guajira y con la iniciativa de Coveñas, cuyo proceso de contratación ya comenzó. Desde el fin de semana, el Ministerio de Minas y Energía pues creó un comité para poder evaluar la operación mientras sucede ese mantenimiento en esta planta de importación de gas. Y mientras tanto, SPEC, quien opera pues esta planta de regasificación, dice en ese comunicado de prensa que ha mantenido comunicación permanente con las autoridades y los agentes del mercado, a quienes agradece la colaboración prestada. Laura, gracias por su reporte. De otro lado, la Corte Constitucional aseguró que Ecopetrol solo podrá reactivar el bombeo de crudo por el oleoducto trasandino hasta que cumpla con 5 condiciones en favor de 20 comunidades indígenas. Dentro de las condiciones está garantizar agua potable, contener la contaminación y el accionar de los grupos criminales y estudiar la posibilidad de cambiar la ruta del tubo. El pronunciamiento se produjo tras fallar una tutela interpuesta por 20 comunidades aguá ubicadas entre Barbacoas y Tumaco que padecen la contaminación, esto por el robo de petróleo.
7:13 de la noche, luego de 7 horas de discusión en el Congreso de la República sobre el presupuesto para el 2026, se suspendió finalmente la plenaria del Senado. Juan David Ríos, ¿qué fue lo que pasó? Alejandra, ¿qué tal? Feliz noche. Se suspendió y por falta de quórum. Llegaba el momento justamente de empezar a discutir los artículos que no tenían proposición de por lo menos 91 artículos de este presupuesto del 2026 y no alcanzó los votos suficientes en el Senado de la República para continuar con el debate del presupuesto. 34 senadores presentes y lo necesario son cerca de 53 senadores para continuar con una discusión. Por ende, no hubo quórum necesario para continuar con este debate del presupuesto. Sí hubo molestias, permanentes molestias por la redistribución en este segundo debate de recursos. Y le voy a decir a varios entidades que tienen recursos o que se le adicionaron recursos. Primero está la Procuraduría con más de 600.000 millones de pesos en este segundo debate que se les entrega. También está el departamento del DAPRE, que es de Presidencia de la República, el departamento administrativo, que tiene también una adición de cerca de 300.000 millones de pesos. También se le adiciona a las universidades públicas, a Mintic, a Mindeporte y a Mincomercio. Se le resta, por ejemplo, el departamento de Prosperidad Social, y una de las denuncias es con la Defensoría del Pueblo. No tiene la Defensoría del Pueblo recursos suficientes para por lo menos hacer trabajo de campo, así sea el próximo año, y esa es una de las polémicas que se está generando. Los senadores de la oposición preguntan por qué el Departamento Administrativo de Presidencia necesita 300.000 millones de pesos, y en eso es lo que no están de acuerdo. Por eso mismo es que se estaba buscando que se rompiera el quórum, porque algunos mencionan que prefieren incluso que se quede como quedó en el primer debate de las comisiones conjuntas y no como lo que se está discutiendo en el Senado. Estuvo presente el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicando, por supuesto, estas adiciones y el por qué se dieron. Veamos. Todos ellos concebidos en el marco de esa concertación con el Congreso. Creemos que ese ejercicio de acuerdos y de construcción del presupuesto, observando vacíos y prioridades, ha sido un ejercicio que le está dando un mensaje al país en el sentido de que el Congreso es un actor partícipe y fundamental en las decisiones de las finanzas públicas y de la construcción del presupuesto nacional. Eso es lo que dice el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Vamos a ver qué sucede el día de mañana, porque quedó citado a las 9 de la mañana otra vez la plenaria en el Senado de la República. Muchos congresistas tienen viajes ya planeados para territorio, por lo que uno de los mayores retos es conformar el quórum. Recordemos que el plazo máximo es antes del 20 de octubre, antes del lunes, y lo que suceda en Senado también repercute lo que esté pasando en Cámara de Representantes. Aquí ya se suspendió el debate, será mañana la continuación y se espera que mañana por lo menos esté ya aprobado el presupuesto para buscar una conciliación entre ambas cámaras. Pues Juan David, mientras tanto, en la Cámara de Representantes, el debate del presupuesto comenzó en medio de reclamos por la ausencia del documento que define qué le toca a cada región en el presupuesto que debía ser entregado por el Departamento Nacional de Planeación. Luis Apolo nos explica. Alejandra, buenas noches. Aquí, en contraste con el Senado, sí avanza ese debate del presupuesto para el 2026. Y como usted lo decía, inició en medio de reparos por parte de algunos representantes por la falta del documento donde se especificaba cada uno de los presupuestos para las regiones. Decían los representantes que sin ese documento ellos no se sentaban aquí nuevamente en este debate. Pues más o menos a las 3:30 de la tarde se conoció la radicación de ese documento. Luego se retomó aquí el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, algunos representantes congresistas manifestaron su descontento por la disminución en los recursos que se destinarían a algunas regiones, como por ejemplo Guainía y también en el Meta. Sin embargo, avanza esa discusión luego de que se aprobara ese informe de ponencia del presupuesto con 83 votos por el sí para iniciar esa discusión de cada uno de los artículos. Y ustedes ven en este momento
el escenario, el ambiente. Se están discutiendo por bloque de artículos. Ya se aprobó un bloque de más de 22 artículos y otro bloque de 10 artículos, como viene en el informe de la ponencia, y en este momento avanzan con esa discusión de otro grupo de artículos. Ellos esperan, o por el momento lo que se ha manifestado aquí es de continuar en sesión permanente para definir si se aprueba o no aquí en la Cámara de Representantes la totalidad de los artículos del presupuesto general para el 2026. Luisa, gracias. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó en las últimas horas a 5 clubes del fútbol profesional colombiano. ¿Por qué razón? Manuel Jáuregui. Alejandra, buenas noches. Así es, fueron más de 8.000 millones de pesos la sanción a 5 clubes de fútbol profesional colombiano. Ellos son el Boyacá Chicó, el Unión Magdalena, el Deportivo Pasto, el Envigado y el Atlético FC, incluida también la Dimayor. Esto en medio de una investigación que arrojó que se creó un sistema anticompetitivo que no permitió la libre movilidad de jugadores del fútbol masculino colombiano entre diferentes clubes futbolísticos del país. Según las investigaciones que arrojó la investigación que hizo la superintendencia, la institución intercambió información vital, no solamente laboral, sino también de comunicaciones de diferentes jugadores entre estos clubes para poder frenar las contrataciones en diferentes equipos. Esto fue conocido como un pacto de caballeros en medio de la investigación, y esto se dio básicamente para desincentivar las negociaciones y contrataciones. Aquí el punto clave es que con el beneplácito de la Dimayor, pues esto se estaba dando en el país, en esos 5 clubes de fútbol profesional colombiano. Alejandra. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.902 pesos con 16 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los $61 con 91 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 3.015.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. En otras noticias del mundo, el Pentágono y la prensa estadounidense están librando un duro enfrentamiento por cuenta de las normas que quiere imponer el gobierno Trump para limitar la labor de la prensa en casos que comprometan la seguridad nacional. Es uno de los edificios federales con mayores restricciones y limitaciones de movilidad. Y ahora el secretario de Guerra quiere ampliar esas restricciones para la prensa. La prensa podía ir prácticamente a cualquier parte del Pentágono, el área más clasificada del mundo. Ahora, si firman las condiciones de la credencial, no van a intentar que los soldados infrinjan la ley proporcionando información clasificada. El secretario Hexet asegura que el cambio de política es únicamente para que los periodistas tengan que movilizarse por las instalaciones del Pentágono portando una credencial siempre visible. Pero el documento de 21 páginas condiciona que los periodistas puedan tener sus credenciales a cambio de que se comprometan a no publicar información, incluso desclasificada, sin el permiso de un alto funcionario. El Pentágono ciertamente puede restringir la publicación de información clasificada, pero la información no clasificada es algo que, en mi opinión, va demasiado lejos en lo que respecta a la primera enmienda. Los periodistas tienen derecho a recopilar noticias. Es tal el rechazo al cambio de reglas que hasta medios como Fox News o Newsmax, afines al gobierno Trump, expresaron que no se sometían a los cambios en el Pentágono y se sumaron a un comunicado junto a medios como el New York Times, AFP, Wall Street Journal, entre otros, asegurando que las nuevas reglas son una violación a la primera enmienda. El presidente Trump se puso del lado del secretario asegurando que la prensa es muy deshonesta. Solo un medio de comunicación se acogió a las nuevas reglas. Los otros periodistas entregaron las credenciales. Continuamos con más noticias internacionales, y es que en medio de esto de una entrevista con la cadena CBS, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló de la propaganda que en la era de TikTok ha enfrentado su gobierno y de lo que buscará en medio del acuerdo de paz con Hamas para garantizar la seguridad de Israel. ¿Quién gobernará Gaza? Los únicos nombres mencionados son Donald Trump y Tony Blair. ¿Será Tony Blair el presidente de Gaza?
Lo dudo, pero creo que este es un periodo de transición y queremos crear un gobierno que funcione, que no esté compuesto por personas comprometidas con nuestra destrucción, porque si los ponemos allí, se repetirá una y otra vez, y no queremos que se repita la masacre del 7 de octubre. El señor Trump dice que la guerra ha terminado, pero claramente no ha terminado. Las fuerzas de defensa de Israel siguen desplegadas en zonas de Gaza y jamás sigue en las calles de Gaza. ¿Cómo puede decir que la guerra ha terminado? Bueno, acordamos darle una oportunidad a la paz. Las condiciones de su plan de 20 puntos son muy claras. No se trata solo de que saquemos a los rehenes sin sacar a nuestro ejército, sino que posteriormente tendríamos tanto la desmilitarización como el desarme. No son lo mismo. Primero, jamás tiene que entregar las armas. Y segundo, hay que asegurarse de que no haya fábricas de armas dentro de Gaza, que no haya contrabando de armas en Gaza. Bien, completemos la primera parte. Ahora demos la oportunidad de hacer la segunda parte pacíficamente, que es mi esperanza. Están perdiendo el apoyo de los jóvenes en todo el espectro político, tanto en Estados Unidos como en el mundo. ¿Hay alguna solución? Creo que sí. Creo que la primera solución es terminar la guerra lo antes posible. Algo que he intentado hacer a pesar de toda esta propaganda contraria. Claro que quiero terminar la guerra. ¿Quién quiere que continúe? Primero acabar con la guerra cuanto antes, porque en la era de TikTok y la era de la televisión, dejar que las guerras se prolonguen demasiado te costará exactamente lo mismo que te costó. Hay una verdadera batalla en las redes sociales, es una batalla enorme. Lo es. Así que es una batalla por la verdad en realidad. También es una batalla de mensajes, de ideas, y hay una gran idea de la que habla el mundo y de la que habla Estados Unidos, la solución de 2 estados, algo de lo que solía usted hablar, pero ya no. ¿Por qué? Cuando hablé de ello no era la propuesta que la gente da ahora. Supongo bien, son 2 estados soberanos y un estado soberano tiene, por ejemplo, poder militar, puede hacer pactos. Los palestinos deberían tener todos los poderes en un día de paz para gobernarse a sí mismos, pero no pueden tener los poderes para amenazar nuestra supervivencia. Ese poder soberano de seguridad debe permanecer con Israel. Porque si no, los yihadistas toman el poder. Irán toma el poder inmediatamente. Y eso es lo que pasa cada vez que abandonamos territorio. Entran los fanáticos más extremistas. Y la gente me decía, pero ese no es un estado perfecto. Y yo les dije, tienes razón, pero se ajusta perfectamente a la realidad. Pues mientras tanto, tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, varios encuentros que por cuenta de la guerra eran imposibles, por fortuna tuvieron un final feliz. Encontrar el amor en medio de la guerra y reencontrarse. La doctora palestina Nur Talug fue evacuada de la Franja de Gaza en pleno conflicto. Espera a su esposo en el aeropuerto de Perth, Alemania, también médico, a quien conoció mientras trabajaba en las salas de urgencias de los hospitales de Gaza. Estamos esperando muy emocionados. Dice que llega en 5 minutos. Y finalmente, el encuentro. Han sido 6 largos meses desde que salí de Gaza y la dejé atrás, y siempre fue un tiempo muy ocupado, emocionado y feliz. En sus recuerdos están grabadas las víctimas de la guerra. Estaban allí solos en una tienda de campaña, recuperando y perdiendo la conciencia con heridas muy graves, sin analgésicos. En medio del caos tenían momentos de felicidad, como el momento de su boda. Al ser evacuada, la doctora Nur sintió que estaba traicionando a su gente, a su familia, porque ella estaría a salvo y ellos en peligro. Pero a la vez, vivir fuera de Gaza no habría sido posible si no fuera por su historia de amor. Y del otro lado, en Israel, siguen conociéndose emotivos reencuentros de rehenes israelíes. Tuvieron que pasar 737 días para que esta pareja volviera a abrazarse. Fue el 7 de octubre de 2023 cuando Hamás los separó tras la ofensiva en el festival Nova. Su secuestro retrató la magnitud de un día que se convirtió en oscuridad. Pero la pesadilla acabó y el anhelado reencuentro se hizo realidad. Noa Argamani fue rescatada durante una operación israelí en junio del año pasado. Momento desde el que elevó su voz para la libertad de Avinatan Or, su pareja, quien fue liberado este fin de semana tras el acuerdo con Hamás. El ejército israelí confirmó la entrega de los restos de otros 2 rehenes que estaban en poder de Hamás. Según el grupo extremista, son los únicos restos que permanecían bajo su custodia. Los demás se cree que están bajo toneladas de escombros en Gaza. Por su parte, el gobierno de Israel les advirtió que de no cumplir el acuerdo se reanudarán los combates después de que confirmara que uno de los 4 cadáveres entregados ayer no pertenecía a ningún rehén.
Y volvemos a Estados Unidos, pues está en marcha la revocatoria de visas a extranjeros que hicieron comentarios en redes sociales justificando el asesinato del activista republicano Charlie Kirk. Hasta ahora, la medida ha sido aplicada a 6 personas, entre ellas 4 latinoamericanos. El Departamento de Estado advirtió que, abro comillas, Estados Unidos no está obligado a acoger a quienes desean la muerte a estadounidenses, cierro comillas. Además, trascendió que más de 50 visas fueron canceladas a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y hay alerta en Indonesia por la erupción del volcán Monte Lewotki, que registra actividad desde anoche. Inicialmente no se reportan víctimas o daños, pero las autoridades solicitaron a los pobladores y turistas mantenerse alejados y prepararse para posibles evacuaciones de emergencia gracias al nivel de alerta por la alta actividad sísmica que a menudo anticipan una erupción explosiva. El Papa León XIV recibió un caballo blanco de regalo. Protón, un caballo árabe de pura raza, fue entregado al Papa antes de la audiencia general de los miércoles por Andrzej Michalski, un criador polaco. El bondadoso creyente explicó que se le ocurrió regalarle el caballo tras ver esta foto del pontífice antes de convertirse en Papa a caballo en Perú. En el pasado le han regalado a León XIV una moto y un carro eléctrico. Y captada en cámara quedó una salvada en el momento justo. Una mujer escapó de sufrir lesiones graves en la ciudad turca de Kayseri, situada en el centro del país, después de que un agente de seguridad que reaccionó con rapidez la atrapara justo antes de que fuera atropellada por un tranvía que se acercaba, pues sin mirar a la vía, la mujer se iba a precipitar sobre la máquina. Volvemos con noticias de Colombia. El excomandante de bomberos de Itagüí y la supervisora de contratos del área metropolitana del Valle de Aburrá fueron enviados a la cárcel señalados de haber desviado recursos en 6 contratos firmados entre las 2 entidades. Entonces este despacho decide imponer medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a la señora María Janet Rúa y al señor Misael Alberto Cadavid. El ex jefe de bomberos de Itagüí, Antioquia, Misael Cadavid, y la jefa de contratación del área metropolitana del Valle de Aburrá fueron enviados a la cárcel por pruebas como esta interceptación que demostraría cómo manipularon contratos para beneficiarse económicamente. En el convenio dice, usted le tocó, vale 6.000 pesos un refrigerio. No, Janet, pero es que resulta que yo me lo conseguí muy bueno por 4.000. Usted a mí me tiene que dar una factura por 6.000. Pero un convenio. Otro contrato que dejaría ver el alcance de la presunta corrupción fue un curso sobre manejo de abejas cuyo costo real era de 16 millones de pesos y fue facturado por más de 90 millones. Según la Fiscalía, esa práctica se presentó en al menos otros 4 contratos. Como prueba de la forma como operaban, en la audiencia se escuchó esta otra interceptación. Si un souvenir, no, tranquilo, pues voy a poner un ejemplo a 50.000 pesos y volvemos en un ejemplo, pero si el mismo souvenir yo lo consigo con igual calidad en 45 y esos 5.000 hace parte de la rentabilidad. Eso es plata de su rentabilidad. O sea, y a mí pero si ellos me decían la factura por los 50. Y responde Janet. Es más, yo no escuché lo que se acaba de decir. El tercer implicado en este caso es Elkin de Jesús González. Fue dejado en libertad, pero sigue vinculado al proceso. Noticias Caracol conoció nuevos detalles del caso que involucra a Luis Alberto Rendón, padre del artista Gracie Rendón, en hechos ocurridos en su casa de Llano Grande, Antioquia, y por lo que junto a 5 hombres más es acusado por los delitos de tortura y secuestro simple. Este hombre, quien compadece como víctima ante un juez visiblemente nervioso, con dificultad para hablar y hasta lanza el micrófono producto de los nervios, es una de las 2 víctimas, según la Fiscalía, de secuestro y tortura el pasado 8 de mayo del 2023 dentro de una finca en Río Negro, Antioquia, según el ente investigador, propiedad de la cantante Gracie Rendón. José Francisco Lenin. El hecho habría sido perpetrado, según la Fiscalía, por estos 5 hombres que ven en pantalla, un sexto implicado que no aparece en la audiencia, acusado de ser determinador de los hechos y quien se encontraba en la propiedad, según la Fiscalía, es Luis Alberto Rendón, padre del artista Gracie Rendón. Esa tortura me parece horrible y me parece más horrible la de Elber. ¿Cómo le meten una manguera en la boca para ahogarlo?
O sea que si no llega la policía, este pobre puede morir ahogado. Tras casi 2 años del proceso que poco se conoció, estos 5 hombres estarían a puertas de ser sentenciados por secuestro simple y tortura agravada. Durante la audiencia, la Fiscalía denunció que no aparecieron elementos de pruebas fundamentales en el marco del proceso investigativo, como las armas y el vehículo en el que se movilizaron los presuntos agresores. Este procedimiento en flagrancia quedó en la mitad. O sea, ¿cómo los policiales llegan allí? Ven 2 personas altamente lesionadas que están contando del secuestro y de la tortura y no quitan, no buscan las armas que portaban estos 5 ciudadanos que se cogieron en flagrancia. Luis Alberto Rendón no aceptó los cargos, sin embargo, fue cobijado con medida de casa por cárcel. La Fiscalía no descarta imputar más personas presuntamente vinculadas a estos hechos. 24 horas después del ataque terrorista contra la vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, los mandatarios del Guaviare pedirán ayuda internacional por cuenta de la delicada situación de orden público que están enfrentando. Atentaron contra mi casa, contra mi familia, mi mamá, mi hermano, contra doña Nidia, la señora que nos ayuda en la casa. Con estas palabras y visiblemente asustado, el alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño, narró los detalles del ataque terrorista del que fue blanco su familia en su propia casa. Tristemente mataron mi mascota y casi matan a mi familia. Hoy se rechaza cualquier acto de terrorismo y de daño que le quieran hacer a este municipio. En el video publicado horas después del ataque en redes sociales, dijo que fue directo contra la población. La señora que nos ayuda en la casa está hospitalizada en San José. Gracias a Dios no murió. Es madre de 4 niños y no está metida en este conflicto. Hizo un llamado al presidente Gustavo Petro. Que se acuerde de los guaviarenses, del país y por supuesto que mire qué es lo que está sucediendo en los territorios. Un clamor al que se unieron los alcaldes de San José del Guaviare y Miraflores Guaviare, quien no solo son blanco de amenazas, sino que también ejercen su labor en medio de grupos criminales que delinquen en la zona. La presión, los comunicados, los mensajes, los textos y amenazas son cada vez más frecuentes por estos grupos y tal vez en esa advertencia lo que nos hacen es, más que un mensaje, atacar de forma directa a través de estos atentados. Alcalde, ¿usted va a regresar a su pueblo, a su municipio? Tenemos un compromiso en el momento en que dispusimos no solo servirle a la comunidad, sino jurar también trabajar por ella. Y tengo que decir acá que se ha hecho imposible gobernar. Ha sido imposible para que los mandatarios podamos actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley, a cumplir todos nuestros deberes como mandatarios. Lo hacemos muy restringidamente, nuestra actuación se está limitando a los cascos urbanos y aún así con muchas dificultades. Frente al ataque terrorista contra la casa del alcalde de Calamar, dijo que es un mensaje para el resto de los mandatarios locales. Demuestran que tienen la capacidad de atentar contra el que quieran en el momento que quieran y también es una realidad muy triste para nosotros como Estado, es tener que reconocer que lo que estamos haciendo no es suficiente y es en todo caso el mensaje de que estamos perdiendo. Se reunirán en Bogotá en las próximas horas para lanzar un SOS ante organismos internacionales. Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos se sumaron al apoyo a estos mandatarios que en las próximas horas intervendrán ante otros alcaldes del país para pedir ayuda urgente en sus poblaciones. A una comisión de la Defensoría del Pueblo fue entregado Sergio Tamayo, hijo del actual gerente del Hospital de Ocaña, quien había sido secuestrado ayer en Río de Oro, Cesar. Diego Velosa nos tiene los detalles. Así es, Andrés Mauricio Tamayo, de 34 años, hijo del gerente del Hospital de Ocaña, había sido secuestrado en hechos confusos, que son materia de investigación por parte de las autoridades en zona rural del municipio de Río de Oro junto a un trabajador suyo. Los dos aparecieron posteriormente en poder de un grupo de reclamantes de tierra que mantiene posesión sobre la finca Las Marías. Ambos fueron entregados a una comisión humanitaria en las últimas horas integrada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de la alcaldía del municipio de Río de Oro. Esto dijo el defensor regional de Ocaña, Eber Payares. Dentro de toda esa situación que se presentó, la comunidad decide retener a Sergio y a Ramírez y traerlos a un sitio para resguardarse con ellos. Hoy en día ellos hacen entrega de estas dos personas a la comisión humanitaria
donde pudimos constatar y pudimos verificar que están sanos y salvos. Cabe destacar que según el secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, junto a Tamayo y su trabajador, también fueron secuestrados 6 soldados, los que posteriormente fueron dejados en libertad. Diego, gracias por su reporte. La Corte Suprema de Justicia decidió que no se practicarán más pruebas dentro del proceso de extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de la banda La Inmaculada. Rocío Franco nos amplía. Rocío. Bueno, que la Corte Suprema de Justicia se niegue a practicar más pruebas en el caso de Pipe Tuluá quiere decir que en las próximas semanas la Sala Penal va a tomar una determinación con respecto al requerimiento de extradición que hace la Corte Distrital de Texas por el delito de narcotráfico. Y es que la Corte señala que en este caso era improcedente verificar la existencia de homónimos de alias Pipe Tuluá, pero también era improcedente oficiar a las Naciones Unidas para verificar su situación de derechos humanos. Lo que la Corte sí ha autorizado es que la Fiscalía General de la Nación haga un barrido de todos los procesos para evitar y descartar que en Colombia haya un proceso igual por los mismos hechos y por los mismos delitos que de existir no procedería la extradición. Pero si lo contrario opera, la Corte Suprema de Justicia anunciaría en las próximas semanas el aval para extraditar a alias Pipe Tuluá, una decisión que quedará en últimas en manos del presidente de la República. Rocío, gracias. La Contraloría inspeccionó hoy varias obras de infraestructura en Huila. También expresó su preocupación por algunas obras que tienen retrasos. La torre materno-infantil del Hospital Universitario de Neiva fue una de las obras que inspeccionó el vicecontralor general Carlos Mario Zuluaga. Gratamente observó un avance del 75%, que tiene una inversión de 115.000 millones de pesos. Es una obra que visitamos hace año y medio y llevaba el 1.2% en compañía de los veedores del departamento, y hoy podemos resaltar que es un proyecto de infraestructura que, a diferencia de lo que pasa en todo el país, no ha tenido adiciones ni prórrogas en el tiempo, lo que significa que se va a concluir afortunadamente en los tiempos y con el presupuesto establecido. La torre será terminada en diciembre, pero la preocupación de la Contraloría es por la dotación de equipos para ponerla en funcionamiento, una responsabilidad del Gobierno Nacional. Aquí necesitamos el concurso del Gobierno Nacional y por supuesto de las autoridades locales para que la parte de la dotación, que es una inversión que está por el orden de 68.000 millones de pesos, pueda garantizar la operación, la puesta en marcha y la ejecución de este proyecto en su totalidad. En el Huila, la Contraloría vigila de cerca otros proyectos en ejecución. Tenemos un inventario de 5.3 billones de pesos en proyectos críticos aquí en el departamento, de los cuales solo 5.1 billones de pesos corresponden a la vía o a la concesión vial Mocoa-Huila. Obras en el Huila como la sede de la ESAP y un distrito de riego abandonado también son objeto de vigilancia por parte de la Contraloría. Buenas noches. Momento del código. La decisión de Daniel Quintero de retirarse de la consulta del pacto histórico trajo un sabor agridulce a las filas progresistas de la colectividad, que tanto se quejaron por su presencia en esta contienda. Nos dicen que aunque en una reunión por Zoom que mantuvieron esta mañana, muchos manifestaron que por fin Quintero se había hecho a un lado y debían enfocarse en unirse más que nunca, consideran también que el daño ya está hecho. Logró depurar las candidaturas, sacando del camino de la consulta a Susana Muhammad, Gustavo Bolívar y otras figuras representativas de la Colombia humana. Pero además llegó y se fue con el respaldo del presidente Gustavo Petro. Y esto envía, según ellos, un mensaje de rezago que debilita al partido de gobierno. ¿Por qué se bajó Quintero? Pues muchos congresistas del mismo pacto histórico tienen esta misma versión. Ayer en el Congreso, los congresistas de oposición compartieron una encuesta interna que contrataron que daba por ganador de la consulta a Iván Cepeda. Horas más tarde se conoció la decisión de Quintero. A pesar de los embates, el Comité Político del Pacto Histórico irá hasta el final con la consulta. Ese domingo no solo se miden Iván Cepeda y Carolina Corcho, 600 candidatos al Congreso se disputan su lugar en las listas. Sí, sienten que las decisiones del CNE los han debilitado, pero aseguran también que tienen tiempo de recuperarse de aquí a marzo.
Y cada vez son más los congresistas que manifiestan su respaldo al procurador Gregorio El Hash, luego de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lo señalara de prevaricato. Todo empezó por una entrevista que dio el ministro de Justicia en la que habló abiertamente de candidaturas a la presidencia. El procurador le abrió una investigación preliminar por presunta participación en política, lo que generó una fuertísima reacción del ministro, que dijo que denunciaría al procurador e incluso le pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, investigar el patrimonio del procurador y hasta lo terminó relacionando con Jorge Pretelt. Pues un creciente grupo de congresistas liderados por el presidente del Senado, Lidio García, rechazaron la respuesta de Montealegre a través de esta carta, en la que aseguran que estos ataques lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida como la del procurador, y además desconoce la naturaleza y la autonomía constitucional de la Procuraduría como órgano de control. El tema tendría su coletazo sobre las relaciones del gobierno y el Senado, que ya vienen divorciados por varios episodios. El más reciente, la elección de Carlos Camargo como magistrado. Hay que ver si este tiene también su efecto. Y varios congresistas y líderes políticos, incluso muy cercanos al gobierno, han alertado en las últimas horas sobre los efectos que tendría la fusión Tigo-Movistar, un mercado dominado principalmente por dos operadores y por sus posibles acciones coordinadas, lo que ampliaría el poder de las transnacionales extranjeras sobre los datos, tema que tanto ha rechazado el presidente Petro. Ahora es la Superintendencia de Industria y Comercio la que debe tomar la decisión final para garantizar competencia real y evitar que el gran afectado sea el usuario, porque cuando reinan dos operadores todo puede pasar. Aumento de precios, baja en la calidad y hasta dificultad para cerrar la brecha de conectividad. Esto además pone en riesgo el patrimonio público de empresas como Emcali o ETB, que no van a poder competir con estos dos gigantes. Recordemos además que por la privatización de Telecom o la tajada de Movistar Colombia, Millicom le pagaría al gobierno cientos de millones de dólares en estos momentos de quejas por falta de presupuestos. La superintendente Cielo Rusinque respondió a los cuestionamientos que aún no se ha tomado ninguna decisión, que todo sigue bajo estudio. ¿Será el gobierno Petro el que dejará las comunicaciones más privatizadas y monopolizadas? El presidente aún no se pronuncia y mientras tanto, la CRC parece más preocupada por los contenidos y las redacciones de los medios de comunicación que de promover un mercado sano y competitivo. Hasta aquí el Código Caracol. Feliz noche. María Camila, gracias. A 7:50 de la noche, la Comisión de Regulación de Comunicaciones decidió retirar la solicitud a los medios tras la polémica generada por lo que varios expertos y periodistas consideraron un intento de censura o intervención en los procesos editoriales. La decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de retirar la solicitud que había enviado a los canales de televisión en la que pedía información sobre el manejo editorial de las noticias se conoció en este comunicado y en una carta a cada medio. En atención a las inquietudes manifestadas por distintos agentes y actores del ecosistema, ha decidido retirar dicha solicitud y dejarla sin efecto alguno. Dice el documento que el retiro estuvo motivado por los interrogantes que plantearon diferentes sectores acerca de los alcances que tendría dicha petición a los canales de televisión y el riesgo frente a una posible vulneración de la libertad de prensa. Además, aquí la comisión hace una convocatoria. Convocar a los operadores del servicio de televisión a unas mesas de trabajo para que, bajo un enfoque pedagógico, se fomenten espacios de diálogo. Agrega que buscaría establecer buenas prácticas para garantizar el pluralismo, la participación ciudadana y la veracidad de los contenidos que se emiten al aire. Según la nueva comunicación de la CRC, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría tendrán participación en las mesas de trabajo para evitar posibles vulneraciones a la libertad de prensa. Creo que sirvió. Entiendo que hubo un pronunciamiento morigerando los efectos devastadores de la nota inicial. Afortunadamente, creo que ya la comunicación en Colombia, el periodismo y la prensa no están en inminente riesgo, pero si lo volvieran a estar, volveré de primero a hacer uso de los medios para defenderlos. Horas antes de conocerse esta decisión, uno de los comisionados de la CRC había explicado que con la solicitud no quisieron poner en riesgo la libertad de expresión. Nos equivocamos, lo hemos reconocido desde el viernes en la interpretación que se hizo en la carta, porque lo que se está solicitando es lo que sea público del canal. La solicitud original, ahora retirada, había generado preocupación en el sector, luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa y las Facultades de Comunicación Social también manifestaran reparos sobre los alcances del requerimiento que podrían afectar la independencia editorial.
En Fosca, Cundinamarca, vive uno de los estudiantes más pilos del país. Se trata de Samuel Huertas, quien logró un puntaje perfecto en las recientes pruebas Saber 11. Samuel quiere estudiar física pura para convertirse en un docente investigador. A las 6 de la mañana se levanta Samuel Huertas para ir a estudiar. Mientras se alista, su mamá Adela Moreno prepara el desayuno para él y su hermana. Siempre le hago huevitos pericos, un cafecito y un pancito. Con la bendición de su mamá se va para su segundo hogar, la institución educativa María Medina en Fosca, Cundinamarca, que lo formó desde la primaria. Y eso siempre lo hizo Samuel. Fue un niño con mucha creatividad, con mucha inventiva. Y pues eso lo logra la lectura, junto con todo el proceso que llevan en casa, porque también es de casa. Pues Samuel siempre mostró esa inquietud, esas ganas de aprender, esas ganas de ser el mejor. Samuel Huertas, con tan solo 16 años de edad, logró el puntaje perfecto. 500 puntos de 500 posibles en las pruebas Saber 11 del pasado mes de agosto. Puntaje que le otorga reconocimientos del gobierno para seguir sus estudios universitarios. Dale las operaciones ahí como encierra y vas respondiendo. Asegura que gracias a sus profesores y al estudio autónomo alcanzó el primer lugar en las pruebas de un colegio público. Yo logré primero con muchísima disciplina y preparación. Estudio autónomo y también estudio a través de clases. Yo estuve tanto en el Semillero de Talentos Excepcionales de Alquería como en un Breakfast, el Breakfast al cual yo pues le agradezco muchas cosas, me ayudó muchísimo, el cual es Breakfast Orión. Y pues también estuve estudiando personal, yo estudiaba muchísimos cuadernillos y preguntas, estudiaba también bastante teoría. Gracias a su esfuerzo educativo, la Gobernación de Cundinamarca, en honor a Samuel, entregará una aula virtual al colegio María Medina. Está conformada por computadores, las mesas para los mismos, todo el tema de pantalla digital, con información por supuesto, con todos los programas para poder desarrollar las diferentes herramientas, las gafas de realidad virtual. Realmente me pone muy feliz que yo pueda dejarle a los niños de cursos inferiores algo con lo que ellos puedan trabajar y mejorar para poder seguir con el rendimiento que hemos tenido en los últimos años. Samuel Huertas eligió estudiar física pura gracias al apoyo de la Fundación Alquería Cavelier en la Universidad de los Andes, de donde espera graduarse y ser docente investigador. De otro lado, Montería premiará con un viaje a España y becas universitarias completas a los mejores estudiantes que obtuvieron resultados sobresalientes en las pruebas Saber 11 de 2025. Montería también se consolida como referente nacional en calidad educativa pública al aumentar el promedio de las pruebas Saber 11. Este resultado incluye casos como el de José Carlos Navarro, que alcanzó el puntaje perfecto de 500 puntos. Para mí este puntaje representa mucho, ya que va en vía a lo que yo quiero estudiar, que es la medicina. Es algo que de pronto me agrada desde que estoy muy pequeño. En 2024 el promedio de los colegios públicos fue 264, este año fue 269. Hay algo muy importante y fue que redujimos la brecha entre lo urbano y lo rural. La alcaldía de Montería premió a los estudiantes con mejores resultados con un viaje de inmersión académica y cultural a Madrid y Barcelona. Los 3 primeros puestos de cada colegio tienen garantizada su educación superior de manera gratuita. Y esto es lo más importante, estamos hablando de 192 jóvenes al año que estamos logrando que entren directamente a estudiar. Agradecido, como les reitero, porque gracias a él, todo esto junto a los compañeros, estamos aquí y bueno, es un paso gigantesco para nuestro futuro. Es la primera vez que lo voy a hacer, a salir del país y bueno, contento por todo esto. La importancia de que la alcaldía de Montería esté garantizando la educación es mirar en futuro el desarrollo de nuestra ciudad y también por el viaje que se le ofrece a los estudiantes con mejores puntajes hacia España en las ciudades de Madrid y Barcelona. Es una gran oportunidad. Para lograr estos resultados, la ciudad invirtió más de 46.000 millones de pesos en infraestructura educativa, mejorando más de 30 sedes escolares en zonas urbanas y rurales. Y en el Valle del Cauca, niños y jóvenes le están apostando al arte, la danza y las tradiciones, esto como mecanismo para transformar vidas. La gobernación les otorgó una serie de estímulos para que puedan financiar y desarrollar sus proyectos culturales.
Él es Luis Adrián Grueso, tiene 13 años y sueña con vivir del baile, la salsa y la música. Es uno de los beneficiarios del proyecto Escuela Apoyada y todo su proceso de formación será gratuito. Mi nombre es Luis Adrián Grueso Cuero, vengo de la Escuela Acrosalsa Latina, apoyado por la gobernación. La salsa, para mí, la salsa es arte, la salsa es todo. La salsa, es más, de la salsa uno vive, puede vivir. La salsa te da proyectos cuando vienes a ensayar y tienes problemas en tu casa, acá te distraes, te motivas. No sé, acá no hay excusa como para decir no venir a ensayar. Que lo más importante es para la escuela es que estos niños y jóvenes puedan decirle al mundo que hay otras formas de vivir y vivir siendo feliz. Otro de los proyectos ganadores de estímulos es Ecos Sonoros. Busca mantener vivas las tradiciones por medio de un archivo sonoro de las mujeres afro. Cómo a partir de sus propias voces se narra y se cantan las formas únicas de ser y estar en el mundo de las comunidades, de los pueblos negros, especialmente las mujeres negras afrodescendientes en el Valle del Cauca. Nicolás busca impactar su entorno con el proyecto La Maestría del Transformismo, el cual tiene como propósito profesionalizar el arte transformista en el Valle a través de un masterclass. Lo que se basa es hacer 8 talleres sobre maquillaje, expresión corporal, baile, lo que es la vocalización y entre otros, porque eso es el factor diferenciador de un artista cuando se educa para mostrar un espectáculo de alto nivel. Es una forma de sacar los niños y los jóvenes de las calles y más bien estar haciendo una actividad cultural que es muy importante. El objetivo de estas iniciativas es mantener la cultura como herramienta de transformación social en Cali y el Valle del Cauca. Y así terminamos las noticias. Ya viene Sala de Prensa. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.